El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes. Los saluda Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a detallar algo sobre algo que dicen sobre nosotros. Y esto lleva siglos y siglos y siglos, de verdad, innumerables siglos, diciéndose esto de nosotros. Que nosotros usamos argumentos falsos, heréticos, para manifestar, enseñar, decir que Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo. Entonces, hoy vamos a colocar eso y vamos a convertir esos argumentos que dicen que nosotros somos los mayores herejes, que porque decimos, enseñamos que Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar cómo mostrarlo. Y hoy vamos a mostrarlo por medio de varios argumentos, unos bíblicos y otros históricos. Vamos a mirar eso. Recordemos algo, durante mucho tiempo se dice pues que nosotros somos los mayores herejes porque decimos que Jesús es el Espíritu Santo. Y hemos tomado algunos versos para referirnos a eso. Bueno, hoy vamos a ver por medio de la historia y por medio de la Biblia, y vamos a tomar otros argumentos para mostrar que efectivamente no es una herejía, no es una mentira, no es que estemos mintiéndole a la gente, no es que nosotros estemos engañando como nos dicen, sino que hay pruebas bíblicas, las cuales voy a mostrar, son pruebas nuevas, las cuales le aconsejo que las analice al pie de la Biblia, y van a mirar que no son pruebas que yo he usado antes, sino que son otras pruebas, y vamos a mirar lo que dicen algunas digámoslo así, algunos apartes históricos. Ignacio de Antioquía, voy a usar este aparte histórico de Ignacio de Antioquía, en su carta a los Magnesios, carta de Ignacio de Antioquía a los Magnesios, dice esto. Mire, Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Juan, conoció a Pablo, conoció a Pedro, dice esto acerca de Jesucristo. Dice en su carta a los Magnesios, dice, igualmente os saludan las demás iglesias en honor de Jesucristo. Sé fuerte en la concordia de Dios, en posesión del Espíritu indivisible. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Decir que en posesión del Espíritu indivisible. Sí, ve ese rato que ahí está hablando del Espíritu indivisible. Pero mire quién dice él. Jesucristo. Wow, mire lo que dice. Igualmente os saludan las demás iglesias en honor de Jesucristo. Sé fuerte en la concordia de Dios, en posesión del Espíritu indivisible, Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que Ignacio de Antioquía, del cual los trinitarios hablan de él como uno de los padres apostólicos, y dicen que predicó Trinidad, está diciendo que Jesús es el Espíritu indivisible? Y recuerde que solamente hay un Espíritu, un solo Espíritu. Mire lo que dice en el verso 12. Ojalá yo goce de vosotros en todo, con tal que sea digno de ello, porque aunque encadenado, no soy nada en comparación con cualquiera de vosotros que estáis libres. Estoy persuadido de que, por lo que os digo, no os envanezcáis teniendo el Espíritu de Jesucristo en vosotros. Y unos versos más abajo, dice, igualmente os saludan las demás iglesias en honor de Jesucristo. Sé fuertes en la concordia de Dios, en posesión del Espíritu indivisible, Jesucristo. Entonces, Ignacio, un hombre que conoció la doctrina apostólica, dice que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Entonces, no usamos nosotros los apostólicos de maquinaciones, mentiras, herejías y todo lo que ustedes llamen o como nos quieran llamar para decir que Jesucristo no es, o para negar que ustedes, que Jesucristo sea el Espíritu. Y dicen que nosotros somos herejes, mentirosos, engañadores, etcétera, etcétera,
¿Por qué decimos esto? Como un hombre que conoció a Pablo, a Pedro y a Juan, dice que Jesucristo es el Espíritu indivisible y que Jesucristo es ese Espíritu en ellos. Dice, teniendo el Espíritu de Jesucristo en vosotros. Esas palabras me parecen muy de Pablo, porque Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros. ¿Sí mira? Son casi una copia las palabras de Ignacio a lo que dice aquí Pablo. Cristo es el Espíritu. Pablo dice en su carta a los Filipenses, dice, sabiendo, dice aquí, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, para Ignacio, Jesucristo es el Espíritu indivisible. Imagínense, un hombre que conoció a los apóstoles confiesa que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Entonces, no son herejías que nosotros hacemos, no son engaños, como dicen los engañadores pentecostales, los engañadores unicitarios, los engañadores Jesús solos, no. Para que vea que en nosotros no hay engaño, estamos hablando conforme a la Escritura. 2. Hay un hombre llamado Tertuliano, por allá en el año 215, si usted lee en la carta o el tratado de Ignacio contra Praxeas, de Tertuliano contra Praxeas, va a encontrar allí en ese tratado que contra el argumento de Praxeas, que era un unicitario de la época de Tertuliano, Tertuliano dice contra Praxeas que la iglesia mayoritaria de ese momento creía que Jesucristo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde eso. La iglesia mayoritaria, dice Tertuliano. La iglesia mayoritaria, la iglesia que era la numerosa, la iglesia dominante, ¿sí? Digámoslo así, en el tiempo de Tertuliano era la iglesia del nombre, la iglesia de Jesús. Era la iglesia que confesaba que Jesucristo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Jesucristo es el mismo Padre hecho hombre. Entonces, ¿cómo es posible que la historia avale que los unicitarios eran la iglesia dominante antes de que se formase el trinitarismo? Antes de que se viniese el trinitarismo, y confiesen que evidentemente lo que se confesaba en esa época era que Jesucristo es el Espíritu Santo, que Jesucristo es el Padre hecho hombre y él mismo es el Espíritu eterno. Ignacio aquí en su carta también dice que el invisible, es decir, el Espíritu eterno, se hizo visible por amor a nosotros. ¿Quién es ese? Pues Jesucristo. El invisible se hizo visible. El que no pueda sufrir, el que es espíritu, no pueda sufrir, vino a sufrir por amor a nosotros y sufrió de todas formas. Ahora, vamos a entrar a analizar esto en la Biblia. Entonces, usted nos llama engañador. Así engañan los pentecostales y al mundo con estas herejías enseñando que Jesús es el Espíritu Santo. Pues vamos a mirar algunos versos a ver si esto, ya miramos por la historia, ahora miremos por la Biblia. Ojo, esto no lo he enseñado nunca. Lo tengo aquí apuntadito en mi Biblia, pero no lo he enseñado nunca. Vamos a leer algo. Juan dice aquí, en Juan capítulo 14, verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él les enseñará. Listo, el Consolador es el que enseña. Subraye esto. Es el Consolador el que enseña. ¿Sí? Y ese Consolador es el que estaría en ellos. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es el Consolador, el que estaría en ellos, que les enseñaría todas las cosas. Vale, va jugando con esa. Va jugando, vale mía. Vamos a leer primera de Juan,
capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 27, que dice: pero la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Es decir, la unción del Espíritu Santo, ¿no? Corresponde lo mismo que dice el Señor Jesús acá en Juan capítulo 14, verso 26, donde dice que el Espíritu, el Consolador, enseñaría todas las cosas. Entonces, ¿será que este no es Jesús? ¿Será? ¿Será que así es? Ah, y ese es el que estaría el Consolador es el que estaría en ellos, ¿vale? Sí, Ignacio dijo que Jesús era el Espíritu indivisible, que era Jesús el que estaba en ellos, dice, teniendo el Espíritu de Jesucristo en vosotros. Se equivocó Ignacio. Pero vamos a mirar qué dice Pablo referente a este asunto. Miremos qué dice Pablo. Efesios capítulo 4, vamos a mirar quién es el que enseña. Si Jesús no es el Espíritu, entonces tenemos ya dos maestros. Tenemos ya dos. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, verso 20. Miremos qué dice aquí. Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Escuche, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Si habéis sido por quién enseñados, por Cristo, por Jesús. Y Pablo dice en Romanos 8, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, pero si Cristo está en vosotros. Y dice que el Señor, el cual es Jesús, es el Espíritu. Ah, entonces Jesús es el que enseña. Él es la unción que enseña. Él es el Espíritu de verdad, el Consolador, el cual nos enseñaría todas las cosas. ¿Sí ve? Que sí es Jesús. ¿Sí observa que sí es Jesús? Ahora, el mismo Jesús, en el capítulo 21 de Lucas, nos dice que Él es el Espíritu. Lucas 21. Vamos a leer, por favor. Lucas 21, verso 26. Leamos allá. Lucas 21, 26. ¿Qué dice aquí? Dice, Lucas 21, 15. Lucas 21, 15. Leamos qué dice aquí. Dice, esto será ocasión para dar testimonio. Dice, pero antes de que todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Mira lo que dice. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré, escuche bien, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Jesús está diciendo, yo les daré. Pero ¿cómo es posible si él ya se fue? Si ya no está. Ah, pero está en el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él es el que está en nosotros. No es otro. Él es el que nos enseña. Así ve que Pablo no se equivoca al decir que Cristo es el que nos enseña. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Él es el que enseña, no es otro. Él es el que pone palabras en nosotros, porque Él es el que está en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, Él es el que está en nosotros. Él es la unción que está en nosotros, la cual nos enseña. Jesús lo dijo acá en Juan capítulo 14, verso 20. Recordemos que leímos allí que Juan 14, 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién era el que iba a estar en ellos? El Consolador, el Espíritu de verdad.
el cual enseñaría todas las cosas. Pero resulta que dice Jesús, yo en vosotros. Por eso Pablo dice que Cristo está en nosotros. Por eso Ignacio dice que Cristo es el Espíritu indivisible que está en nosotros. ¿Sí mira? Entonces no es otro. Jesús sí es el Espíritu. Él es el Espíritu Santo, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos redarguye. Él es el que nos da palabra, porque Él es el que está en nosotros. Ahora, miremos algo aquí. Pablo nos dice esto en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 3. Leamos. ¿Quién es el que está en nosotros? Capítulo 13, verso 3 dice, mire, ¿quién es el que hablaba por Pablo? Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. ¿Quién es el que enseñaba a través de Pablo? Cristo. Dice, Él os recordará, Él os enseñará todas las cosas. El que está en vosotros. ¿Quién es el que estaba en Pablo? Cristo. ¿Quién es el que enseñaba a través de Pablo? Cristo. ¿Quién es el que está en nosotros? Cristo. ¿Quién es el que nos enseña a nosotros? Cristo. Él es la unción. Sencillo. Entonces no entiendo, mirando todas estas pruebas, porque le he mostrado todas estas pruebas, no entiendo, ustedes mis amigos, ¿por qué no creen la Escritura? ¿Por qué nos tratan como herejes, mentirosos, tanta cosa que nos dicen? ¿Por qué no creen en la Escritura? Yo lo único que hago es demostrar las pruebas. Bien, nosotros los pentecostales para ustedes somos lo peor, pero analice la prueba. Analice la prueba que les estoy dando. Que los pentecostales son mentirosos, son herejes, son engañadores. Pero mire si es mentira lo que yo estoy mostrando. Analice los textos históricos que yo he declarado aquí. Y demuestre usted mismo que es mentira. El mismo Jesús dijo ser el Espíritu que daría palabra. No propongan en vuestros corazones qué decir, porque yo les daré palabra. Porque el Señor es el que está en nosotros. Cristo es el que está en nosotros. El que nos recuerda todas las cosas. Él es. Él es. Pues analice usted en su corazón, mi amigo y mi hermano. Nosotros sí tenemos pruebas. Y le estoy dando una prueba nueva. Le estoy dando una prueba nueva de que Cristo es el que enseña a través de nosotros. Cristo es el que habla a través de nosotros. No es otro. Y el mismo Pablo lo dice. ¿Queréis una prueba de que Cristo es el que habla en mí? Y recuerde que Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces Pablo, si el Espíritu Santo fuese o una tercera persona divina que hablaba a través de nosotros, Pablo hubiese dicho, ¿queréis una prueba de que es la tercera persona de la Trinidad que habla por mí o que es el Dios Espíritu que habla por mí? Lo hubiese dicho. Pero Pablo dijo, ¿queréis una prueba de que es Cristo el que habla en mí? Y que es Cristo en nosotros, porque Pablo dice allá en su carta a los Colosenses capítulo 1, verso 27, Cristo en nosotros, dice Pablo. Léalo. Es Cristo en nosotros. No dice es la tercera persona de la Trinidad en nosotros o el Dios Espíritu en nosotros. No, Cristo en nosotros, lo mismo que dijo Ignacio. Y lo mismo que dijo Tertuliano, que para los monarquianos, la iglesia mayoritaria de su tiempo, la iglesia del nombre era la más grande y que ella confesaba que Jesucristo era el Espíritu Santo. Pero es que no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Niegue usted estas escrituras. O es que cuando la Biblia dice el Señor es el Espíritu refiriéndose a Jesús. O cuando Jesús dice el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando Pablo dice que hay un Espíritu, entonces dentro de nosotros hay tres espíritus. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Espíritu Santo. Hay tres espíritus. Porque Jesús dijo que ellos le conocían. Ellos conocían al Espíritu. Conocían el Consolador. Porque moraba o vivía con ellos. Ese es Jesús. Y dice, estará en vosotros. Pero unos versos más adelante dice, yo en vosotros. Y por eso Pablo dice, es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Bueno, aquí está esta prueba. Síganlo llamando como usted quiera. La verdad dice la Biblia que somos bienaventurados cuando digan toda clase de males contra nosotros mintiendo. Aquí
en República Dominicana, donde estoy, usan la misma táctica que usan todos los trinitarios alrededor del mundo contra los pentecostales unicitarios o los pentecostales unicitarios, pentecostales IPU, los pentecostales de la UPC. Usan la misma táctica. ¿Sabe cuál es esa táctica? Ayer me enteré que usan la misma táctica que usan en el Perú, que usan en toda parte. Si viene un Jesús solo, hermano, aquí llama Jesús solo. Jesús solo. Nos dicen Jesús solo, ¿no? En otra parte que solo Jesús. O los huerfanitos. Sí. Entonces, si vienen los Jesús solos, dicen aquí en República Dominicana, ni siquiera hable con ellos. Ni siquiera les dirija la palabra. No hablen con ellos. Es la misma táctica que tienen en el Perú. En el Perú ven venir a los Jesús solos, lo que hacen es cerrarle la puerta. Le prohíben a la gente hablar con un pentecostal del nombre. ¿Pero por qué? Porque no tienen argumentos. Entonces, el único argumento que tienen es, son engañadores, son mentirosos, son herejes, son no sé qué, son diabólicos, son satánicos, pero no enfrentan la verdad de la Escritura. Porque yo enfrento la verdad de la Escritura. Aquí le estoy mostrando con la Escritura por qué Jesús es el Espíritu, porque Él es el que está en nosotros, Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía. Y la misma Biblia lo está diciendo. Y además un poquito de historia. Pues díganos todo lo que quiera, pero analicen lo que dice ahí la Biblia. Analícelo. Y llegue a una conclusión. Si la Biblia no dice que Jesús dijo que Él era el Espíritu, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Jesús lo dijo, bien. ¿Ya? Si Pablo no dice que Jesús es el Espíritu, el Señor, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, porque es Cristo en nosotros, dice, o en vosotros, la esperanza de gloria. O además, escúcheme bien, además, donde Pablo dijo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, pero si Cristo está en vosotros. Si eso es engaño, dígame, es un engaño. O dígame cómo es que Cristo está en nosotros. O porque Cristo dijo que el Espíritu de verdad estaría dice en vosotros, pero Él mismo dijo yo en vosotros. ¿Cómo es posible eso? Si está hablando del Espíritu Santo, del Consolador. Bueno, mis hermanos, ahí les dejo esta pequeña inquietud. Espero que compartan la conferencia, denle me gusta, compártela y ayúdame, por favor, a llegar a muchas personas con esto. Y tome nota, ¿no? Tome nota, que esto le va a servir a usted cuando salga a evangelizar, cuando salga a enseñar, o aún para que lo enseñe en la iglesia a los santos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.